El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay y algunos otros templarios, después de soportar la tortura y muchas otras humillaciones, fueron enviados a la muerte. De Molay era un hombre mayor, cansado de la vida y orgulloso de sus logros. Sabía que la tragedia que afectó a sus hermanos y a él mismo era el resultado de los planes. También era consciente de que el rey de Francia había decidido torturar y finalmente ejecutar a personas inocentes. Los caballeros leales de Francia. Pero lo que estaba a punto de suceder era algo que nadie esperaba. Cuando Jacques de Molay estaba muriendo, lanzó una maldición contra todos los que habían participado en su asesinato. Yo soy el documentalista y esto es La Maldición de los Templarios. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La Orden de los Templarios, también conocida como los Caballeros Templarios, los Templarios o la Orden del Templo de Salomón, existió durante casi 2 siglos durante la Edad Media. Su historia comenzó alrededor de 1129, cuando se convirtieron en una organización benéfica favorecida en toda la cristiandad. Crecieron rápidamente, ya que muchos querían unirse al grupo de caballeros con los distintivos mantos blancos decorados con la cruz roja. Fueron combatientes muy hábiles durante las cruzadas y tenían técnicas financieras innovadoras, que se convirtieron en una forma temprana de banca moderna. Los templarios también fueron grandes constructores de fortificaciones en Europa y Tierra Santa. El último gran maestre de la Orden de los Templarios. Jacques de Molay nació hacia 1243. Fue el 23º y último gran maestre de la Orden de los Templarios. Gobernó la orden desde el 20 de abril de 1292 y fue su gran reformador. Hay muchas historias más y menos reales sobre él, pero hay poca información cierta sobre sus raíces y su vida. Una leyenda dice que durante su viaje por el Camino de Santiago a finales del siglo XIII, dejó su espada en el castillo de Ponteferrada en España. Como se ha dicho, los templarios lucharon en las cruzadas, lo que les reportó mucho dinero. De Molay también pasó mucho tiempo en Oriente Medio y finalmente se convirtió en el jefe de la orden. Por aquel entonces, los templarios eran famosos por tener un tesoro legendario. La realeza y los nobles de Europa creían que eran muy ricos y algunos incluso pensaban que durante la visita a Oriente Medio, los templarios habían redescubierto el tesoro del rey Salomón y lo habían tomado para ellos. Al escuchar estos rumores, el rey de Francia, Felipe IV, decidió pedir prestado dinero a la orden, creyendo que podía hacerlo sin límites. Los templarios eran buenos en la gestión del dinero, pero cuando lo prestaban a alguien, esperaban recibir el reembolso. Ese fue el principio del fin de los templarios. Felipe IV de Francia no tenía intención de devolver su profunda deuda con la orden. En lugar de devolver el dinero a los templarios, decidió aprovecharse de la situación. Pidió el apoyo del Papa Clemente V. Y en 1307, muchos miembros de la orden fueron arrestados en Francia. Comenzó la pesadilla de las torturas para recibir falsas confesiones que demostraban que los templarios colaboraban con el diablo. De Molay
también fue disuelto de sus funciones por orden del Papa Clemente V en 1307. La ejecución de los templarios. Debido a las órdenes de Felipe IV, las torturas de los templarios se completaron de las formas más terroríficas conocidas. Uno a uno, los hombres torturados por la Inquisición medieval dieron falsas confesiones para detener su sufrimiento. Sin embargo, el valiente gran maestre se retractó de su confesión y Felipe decidió quemarlo en la isla frente a la Catedral de Notre Dame de París. Tras 7 largos años, Jacques de Molay puso fin al dolor diario de las torturas y los cardenales acordaron la condena a muerte para él. Según los testigos presenciales de la ejecución, de Molay no mostró ningún signo de miedo y trató de no mostrar dolor durante su lenta muerte en la hoguera. La mayoría de las piras se preparaban de forma que las víctimas murieran rápidamente. Sin embargo, en el caso de Molay, prepararon una pira que ardería lentamente. Antes de morir, hizo oír su voz en voz alta una vez más. El resultado del discurso puede haber llevado al rey y a los cardenales a lamentar no haberle dejado morir en pocos minutos. Una maldición que asustó a toda Europa. Mientras ardía en la pira, de Molay maldijo al rey Felipe IV de Francia, a sus descendientes, al Papa Clemente V y a todos los que apoyaron su muerte. De Molay dijo: «Malditos sean todos los que traicionaron nuestra orden. Todos perecerán. Dentro de 1 año y 1 día, Clemente V y Felipe IV morirán y su linaje no reinará más en Francia». Sucedió lo que de Molay deseaba, y la muerte llegó primero para Clemente. Perdió una batalla contra una enfermedad dañina el 20 de abril de 1314. Poco después del Papa, Felipe murió de una apoplejía mientras cazaba. Una muerte trágica fue también el destino de todos los sucesores de Felipe. Entre 1314 y 1328 murieron los 3 hijos y nietos del rey francés. A los 14 años de la muerte de Molay, la casa de Capado dejó de existir, después de haber permanecido durante 300 años. ¿Fue real la maldición de Molay? ¿O sus caballeros cumplieron la venganza del gran maestre? La historia del último gran maestre y su horrible maldición se convirtió en una conmoción en todas las cortes europeas. También arruinó la política de Francia porque algunos gobernantes temían colaborar con la familia real maldita. Inspiración por la maldición. Esta historia se convirtió en el tema principal de la famosa serie de novelas históricas de Maurice Druon, Los Reyes Malditos. Los libros se publicaron en los años 1955 y 1977 y describen la realidad de los tiempos de Molay. También fueron adaptados en varias películas y miniseries de televisión. En septiembre del 2001, Barbara Freire, una paleógrafa italiana del Archivo Secreto del Vaticano, descubrió un documento conocido como el Pergamino de Chinon. En él se afirma que en 1208 el Papa Clemente V absolvió a Jacques de Molay y al resto de la cúpula de los caballeros templarios de los cargos presentados contra la Inquisición. 6 años después, el Vaticano publicó el documento en una edición limitada de 800 ejemplares. En junio del 2011, el Papa Benedicto XVI
pidió perdón por el asesinato de de Molay y reconoció que fue víctima de falsas acusaciones. Siglos después de que tuviera lugar la tragedia, el Vaticano admitió que el Papa había apoyado los asesinatos, aunque los templarios no fueran culpables. Y yo soy el documentalista, y esto fue La Maldición de los Templarios.